Hoy en Hablando de Deportes, otro top 10. Y de nuevo, con mi amigo y colega y tocayo, Fernando Vilachao, aquí en su casa. Un saludo, gracias a todos Porque yo necesito seguidores. un saludo para todos. Yo necesito que alguien se faga con algunos de ustedes también. Yo necesito compartir la culpa. Y no siempre está de acuerdo conmigo, por cierto. Pero vamos a la posición más difícil en el béisbol. Creo que todo el mundo estará de acuerdo. Si era más importante o no, ya eso es otro debate. Pero sí la más difícil de todas. Los catchers, las mascotas, los receptores. Como siempre lo digo, yo, ni él, ni nadie, tiene la verdad absoluta en la mano. Y más, si estamos hablando de 145, 150 años de historia de béisbol cubano y haciendo énfasis en esa pelota de series nacionales, son 62 series ya. 62 series. Mucho tiempo y muchos cambios. Estrellas, y muy injustos. Yo quiero hacerlo por décadas. Y mucho nivel. Mucho nivel, mucha calidad, muchas estrellas. En el béisbol de antes, el primer nombre que resalta, Miguel Ángel González. Mike González. Eso es un dios de Cuba, del béisbol, del deporte cubano y de su época. Incluso él trascendió algo con su gran amigo y rival Adolfo Luque. Trascendieron. En días pasados hablábamos de Capablanca, de Ramón Fons, de Kid Chocolate, de Luque, pero hay que hablar de Miguel Ángel González. Sin duda. Un medio tremendo como receptor, no solamente en Cuba, sino aquí. En la época de verdad de Pablo. 18 años en este béisbol. Que aquí nadie jugaba extranjero, muy poquitos, y los que jugaban eran cubanos, por cierto, no es por nada. Y después fue coach también, después estuvo envuelto. Incluso eventualmente fue director del manager. Y en Cuba es una figura. Cuba, institución. También como director, incluso Luque contra Miguel Ángel González, eso es, todo el mundo sabe, Almendares contra La Habana. Luque, mucha historia, no es ocioso o no es descabellado decir que puede ser el mejor catcher de la historia, puede ser, están en ese análisis. Está en el grupo que se puede pensar que sea el mejor catcher de la historia, creo que, sigue. José Azcue, vamos a decir, que está vivo por cierto, gracias a Dios está vivo. Figura importantísima en el béisbol, en el Champions, en el béisbol cubano. Y aquí. Y en qué época. Igual, el catcher sí tiene que hablar, caballero. Sí, tiene que ser. Y el idioma es complicado. Tiene que ser líder. Líder, dirigir, aglutinar. Los dos de esa época de Azcue, de los años 60, el otro es Paulino Casanova, que en paz descanse. Aquí tenía una clínica, ayudó a muchísima gente. Sí. Entre tanta gente que formó al flaco, a JD Martínez. Y lo conocí, lo traté 2 veces a Paul Casanova. Yo pongo a Azcue un poquitico encima. Por un pelo. Porque jugó un poquito más, tuvo unos puntos más de. Un poquito más regular. Fue más regular y batió más que Casanova. Pero los dos tienen un mérito buenísimo. Están ahí muy parejos. Porque fue una década, lo hemos hablado muchas veces aquí, una década difícil. Década 60, caballero, en ese país. Esos dos jugaron regular, estuvieron envueltos en varios años y yo creo que ellos dos tienen que estar. Y Paul Casanova, por cierto, no jugó en el Champions, se quedó en el círculo de espera. El último del Champions fue delante de él. Creo que fue izquierdo, fue. Sí, ahí tenemos 3, Mike González, Azcue, Casanova. Los otros 2 que yo mencionaría, nacidos en Cuba, Brian Peña. Un saludo para él, Brian Peña, en el canal. 11 años Grandes Ligas, tremendo mérito. 12, creo que fueron 12, me parece que fueron 12 años Grandes Ligas. Ese está en el top 5 de todos los tiempos cubanos. Peña tiene un mérito impresionante. Muy querido, muy teamwork. También está escuchando ahora mismo. Sí. Y tiene una gran carrera por delante. Va a tener una, me lo quitaste de la boca, va a tener una gran carrera por delante. Ese es un verdadero orgullo cubano, que es un tema muy trillado. Y lo he escuchado, tuve la oportunidad en el high school de mi hijo hace como 3 meses de que él fue a hablar. Sí, Brian fue a hablar. ¿Verdad que sí? Fue con Toca y fue con Oropesa. Saludos para los 3. Y seguro. Y Brian va a llegar lejos porque es disciplinado, es tremendo. Brian tiene 41 años. Es un orgullo para nosotros. Sí. Y el otro Yasmani. Está activo, Grandal, tremendo bateador en esta época, tremendo poder. Creo que ha quedado de ver por momentos con los pajoles, con los errores. Para muchos es el mejor catcher cubano de la historia. Estadísticamente, pues, desde el punto de vista ofensivo, lo es, ¿no? No, y Grandal tiene una cosa. Ha estado mal, ha sido líder en passball,
es muy malo para un catcher, Sí. pero a la misma vez tiene un buen defensivo, o sea, no ha cometido tantos errores en su carrera. No batea mucho averaje, andas en 2.30 y pico, Pero en esta 40, época pero es más de esta 200 época de honrones, entonces está todavía activo. O sea, tiene más de Está 100. vigente. ¿Cuántos rounds tiene ya? Ciento tanto Sí, tiene, sí. tiene Grandal. Entonces, todavía Grandal le ¿Es él? queda. ¿Es él? Es él. Tiene que ser él por la ofensiva. Yo pondría a José Ascuy. Yo me voy con Ascuez por la época, porque está por encima de Casanova en eso. Un pelín por arriba, eso un poquito por arriba. Miguel Ángel. Y el momento donde jugó sí era defensivo. Si es por bate, Grandal. Y por bate, por poder. Por poder, Por poder. No averaje, sino poder. Poder de largo alcance, porque realmente En otra pelota, en otra época. Grandal está jugando un momento que... Y también, Grandal lleva más de 10 años en este béisbol. Sí, se ha mantenido, cómo no. y ha sido clave, ahí está. Ahí sigue jugando pelota. Así Complicado. Pero Complicado. es la posición, lo hemos hablado también, Es la que mejor estamos, quiero decirte. es en la que menos estamos Grandes ligas, hemos estado. y es de las más que se puede debatir. Esto es un debate. Porque hay otras posiciones que están Sí, fácil. la tercera. Fácil. El 1-2. Hemos hablado, sí. Fácil. En la segunda es 1-2-3 fácil, pero aquí no. Aquí tú puedes hablar bien de Ascuez, pero puedes hablar bien de Casanova, puedes hablar también de Mike González, que era Sí, o otra Grandal. época, o puedes hablar bien de Yamari Grandal. O sea, tienes ahí... En el caso de receptoría también hemos tenido muy buenos cubanos-americanos. JP Arencibia, que está vinculado ahora mismo claro que a sí. Network, a béisbol. Ujú. Ávila, que es aquí de Hialeah. Ávila, correcto. junto con Detroit. Familia pelotera, hijo y Sí. nieto. ¿Quién más se pelotero. puede quedar? ¿Receptor? ¿Cubano-americano? Cubano, Esos son los mexicano. principales, ¿verdad? Sí, esos son los Es principales. que creo que tuvieron carreras más cortas de lo que yo pensaba que iban a tener. Cuando JP Arencibia debutó, Eso tuvo una perfecto. semana espectacular, ¿Me tuvo un acuerdo? mes espectacular. Me acuerdo que estaba con los Azulejos de Toronto. Y yo pensé que JP Arencibia iba a reventar esa Sí. pelota. Y ahí quedó. O sea, no llegó un poco más de lo, Por lo que uno, sea, por- de lo que uno pensó, ¿no? Otro cubano que no tuvo tantos números, Nelson Santovenia, Santovenia. pinareño, que era un oasis dentro de una... En otra época, en no el había 88, cubano, sí, no había cubano, era Palmeiro, Canseco. Y él, básicamente, tuvo unos añitos ahí. No hay muchos más. No tenemos creo ahora. que, no creo que tengamos. No tenemos ahora. Bueno, Grandal. Grandal. Series nacionales. Me voy también con mi top 10. Después mencionaré a otro. Igual, ¿Qué pasa? para la polémica. ¿Qué pasa con la Está receptoría? Difícil. No, yo creo que la receptoría y la primera base son las más difíciles. Creo, ¿no? No, pero todavía primera hay uno que es él. En primera base Sí, hay uno. primera base, Ya. tercera por el caso O sea, de Linares, pero aquí segunda no. base, el right field y center field, se sabe quién es. Aquí no. Hasta un left field está en discusión. Hasta un left field está en discusión, correcto. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, Bueno. pero la gente va a tener también... Yo tengo... Esta es una posición eminentemente defensiva, pero en el béisbol hay que batear. Me dicen que el topero tiene que ser defensivo, en el béisbol hay que batear. Sí, mi top 10, después voy a mencionar a otros en un grupo de ofensivos, y voy a mencionar a otros en un grupo de defensivos, y voy a mencionar a otros que son bastante completos, pero que no me cupieron en los 10. Repito, son 62 años, ¿ok? Esto es por décadas, se hace por décadas, por época. Yo tengo empate en primer lugar. Empate, sí. Empate técnico. Tengo yo en primer lugar. Por cronología y por fanatismo infantil, voy a decir el número 1. Pero son dos número 1. ¿Ok? Pedro Medina Ayón. Nació en Guanabacoa el 19 de diciembre de 1951. El héroe de Edmonton. ¿Qué decir de Pedro Medina? Fue el relevo de Lázaro Pérez y el relevo de Belio Hernández, que es otro personaje, en el equipo cubano. Desde el año 70 se veía venir, acabó en el Mundial Juvenil en Venezuela en 70, se demoró después en desarrollar, esto es una posición difícil, Sí. vino a destacarse tanto a la defensa como al bateo en series nacionales en la serie 73-74, su tercera serie, hizo su primera preselección en el equipo Cuba ese año, pero después estuvo años metido en preselección, pero no hacía el equipo, incluso ni viajaba fuera del país. 75, 76, hasta que en 77, ¡pum!, viaja por segunda vez en el exterior y fue regular. Explotó. Y esos años fue el indiscutible e indiscutido número 1. Y en el caso de Medina, no basta decir que era el número 1, hay que decir que era uno de los 4 o 5 mejores jonroneros del país. Ujú. Y entre ¿qué? Los 6, 7 mejores bateadores del país, ya no los jonroneros.
La estadística le baja mucho porque jugó 6 años con bate de palo malo y con bola hiper muerta y no había selectivas al inicio, lo que sabemos. Después agarró bate de aluminio malo, pelota mala. Después agarró bate de aluminio bueno, pero a partir de los 33 años. Y bola viva a partir de los 35 años. Ya. Tenía poder. Perdón, a partir de los 32 años bola, bate bueno, a partir de los 34 bola viva y se retiró a los 36. De los pocos peloteros de ese momento que daban jonrones por las 3 bandas. Y sobre todo por center field. Si no dio 300 jonrones fue por eso. De los pocos que tenía poder para sacarla por el poder comunal. Claro, al retirarse Pedro Medina en el cuarto jonrón en Cuba, ya eso merece un respeto. ¿En qué nivel? ¿En qué pelota? Y se primero Muñoz, segundo 88, con 36 años. Estamos hablando de 20. No, y se fue porque se quería ir, él me lo ha dicho. Aquí está la biografía que le hice, lo he entrevistado varias veces y lo haré de nuevo. A médico, un saludo para ti y para Leo, mi amigo, hijo político de él. Medina. Pero entonces a partir del 81 se vio y Comparsa y compañía y toda esa gente hicieron así y cambiaron de opinión. Y entonces Medina era backup del catcher defensivo. Primero Alberto Martínez, que habló de él, y después Juan Castro. Para mí, en un béisbol normal, Medina es el regular y octavo y noveno lo juega Juan Castro o Alberto Martínez. Defensivo. Eso es si hace falta. Porque Medina no era manco tampoco. Era a lo que voy, le tildaron de que estaba manco. Manco literalmente, más del brazo, mentira. Ahí van a ver algunas imágenes de Pedro Medina tirando, en el año 86, tirando a segunda y a tercera. Hay dos cosas de Medina que yo me he puesto a pensar. Primero la prensa cubana que está. Cuarto bate de Industrial A por año, de Ciudadana por años. Era el cuarto bate, Marqués era quinto. Incluso estando Capirón muchas veces, Capirón era tercero porque era más completo y Medina era cuarto. Claro. La prensa te agarra un pelotero, te lo eleva o te lo destruye. Y a Medina lo destruyeron. Varias veces. O te encasilla un pelotero. A Medina no lo destruyeron tanto como que lo encasillaron. Un cliché. El bateador. Y lo otro que lo puede haber afectado es que le tocó jugar en un momento de dos Alberto Martínez y después con Juan Carlos excelentes a la defensa. Los dos mejores que he visto en la defensa son para que lo sepan. No solamente seguro, sino con estilo, buenísimos brazos para coger robando. Y a lo mejor eso crea a la gente la percepción de que no es bueno la defensa, pero no era malo. El promedio defensivo de Medina y ojito, que agarró más del 40% de los que salieron a robo. No era malo, Medina no era malo la defensa. No. Y con bate de aluminio, que no era bate de aluminio bueno, que vino después, ni la bola viva. Bateó 305 y 306, era bateador de promedio. Eran bateadores consistentes de 300. Si no se retira en el 88 y se retira en el 90, iba camino, terminó con el 95, porque su carrera, bueno, el último año discutió Champion Bate, bateó 348. Que estábamos en latino, tú por un lado y yo por el otro, sin conocernos en qué momento ahí que todo el mundo lloró hasta el gato. Cuando se retiró Medina el 12 de mayo del 88. Eso es uno de los momentos más dramáticos. Sí. O históricos. No diga más que nos copien. No tengo para cuándo acabar al conversar y hablar de la carrera de Pedro Medina. Se me puede quedar algo del 31, no sé qué se me puede quedar. A lo mejor sale en la conversación. El empate con Medina. Yo sé que todos esperan que oye que Ariel Pestano y que Juan Carlos no están muy grandes y lo voy a explicar ahora. Pero el empate mío con Pedro Medina es el otro Pedro, amigo mío también. Pero Luis Rodríguez Núñez, el toletero de los pavos. Si voy a hacer un equipo de catchers, tercer bate es Pedro Luis y cuarto bate es Medina. Tercer bate es Pedro Luis. Pero Luis yo creo que es más completo que Medina. Más rápido, tocaba bola. Batió 334, caballero. Cuando lo retiraron, ¿ok? Lo retiraron con 35 años. Era tercero de por vida en Cuba, en averaje. Y en un decenio fue el segundo mejor, superado solo por Omar Linares. Eso merece un respeto. 194 jorrones en 14 años. Tercer bate del mejor line-up que hubo ahí por 10 años. Ese de Provincia Habana y ese de Agropecuarios. Yo tengo a Medina un poquito más alto en cuanto a poder puro bate como jorronero, pero Luis era más completo como bateador. Como receptor, ese Pedro Luis cuando explotó, cada año fue mejorando. Yo sé que ni Pedro Luis ni Medina eran los típicos defensas, pero sí eran buenos. Pero él tenía tremendas estadísticas como catcher y tenía tremendas estadísticas en el momento de lesionarse en el año 91. Que si no pongo a Pedro Luis Rodríguez ahora mismo como el número 1 absoluto es por culpa de eso. Casi todo siguió cachando. Un solo año jugó como designado y no faltaba ningún juego muy fuerte. Gracias a eso, a pesar de que jugó solamente 14 años, tiene las estadísticas que tiene. Claro. Porque incluso le hicieron cosas antes de empezar a ser nacionales, después lo sancionaron un año por un acuso de robo que nunca cometió. Él perdió muchas estadísticas y después lo retiraron. Pero Luis era el mejor cogiendo robando
de los activos cuando se lesionó en el 91. Eso nadie te lo dice. Eso te lo dice todo. Ahora, claro, ahora es el líder en bases robadas permitidas porque se partió el brazo. Y ahí bajó mucho. Pero yo lo tengo altísimo. Y es un triple empate. No voy a decir que 1, no voy a decir que 2. Ahora no va a entrar nadie por ellos en el 10. Ahora yo, si me das a escoger, yo me voy primero con Pedro Luis. Porque te voy a explicar por qué. Por supuesto con la posición defensiva, todo eso. Pero lo que Pedro Luis batió, si comparas el poder de Medina y el averaje de Pedro Luis, yo me voy con el averaje de Pedro Luis. Lo que pasa es que Pedro Luis se cogió bate de aluminio todo el tiempo. Correcto. Y no es bate palo aquel. Perfecto. Nunca confundí con el bate de madera de ahora. Pero espérate, Pedro Luis en su momento tenía a Linares. Ya. Y a Pacheco ahí. A Pacheco de por vida, ahí. Pero en el diseño que estoy hablando yo. Entonces del 86 al 96 no. El poder de Medina en su momento estaba con Casanova, con Muñoz, con Pedro José. Ya, no tenía más nadie por delante. Okay, seguro no tenía más nadie por delante. Ahí voy, pero lo de Pedro Luis era Linares. En un momento determinado batía a 3.30 y pico. Y era... Medina estaba en Industrial, en Ciudad Habana. Yo, no sé, ligeramente, por Pedro Luis. Por equipo cubano, ¿verdad? Porque por equipo cubano, Pedro Luis le hicieron 20 justicias. Es que tenía que haber hecho equipo cubano, tenía que haber jugado más años regular en el equipo Cuba, igual que Medina. Es que hay gente que no han ido al equipo Cuba y hay quien va al equipo Cuba sin merecérselo, entonces es muy difícil comparar por mirar hasta ahí. Pero no tenemos bronca, es un empate, te dije. Yo tengo a Pedro Luis super alto. Y yo, altísimo, altísimo. ¿Cuál es el 3? Es que esperan muchos, es que esperan 2 sobre todo. Ahora claro, de mi equipo, de Villa Clara, Ariel Pestano. Creció un mundo como catcher, hasta como bateador, no era ese bateador, de repente... Con los años, con su dedicación, con su entrega, un tipo muy dedicado, que sufrió mucho en el banco en Villa Clara, que no podía jugar regular y nunca iba a jugar prácticamente. Tenía que jugar un juego el domingo ya últimamente, un día a veces a gente que lo ponían de designado. Ese fue el mayor beneficiado en lo personal con la sanción y la salida de Ángel López y de otros de ese equipo Villa Clara en el año 97. Y se cuenta que Ariel Pestano nació el 31 de enero del 74. Ese año más joven nada más que Ángel López. ¿Cuántos años? 6 años. ¿Cuánto le quedaba ahí? No sabemos. No, y Ángel López tuvo... Tenía 29 años Ángel López. ¿Qué es eso? Un quecho con 29 años. No. Ángel López estaba en el momento cúspide de su carrera. Porque el receptor, repito, madura distinto, madura después. Y Pestano sí maduró rápido. Era otro nivel, era otra pelota y tuvo la oportunidad. Ahora lo hizo. Lo hizo en Villa Clara. Lo hizo en Serie Nacional y lo hizo en el equipo Cuba, porque enseguida le dieron el guante al equipo Cuba, enseguida quitaron a Manrique, creo que Manrique merecía jugar un poquito más irregular. Pero nada, lo decidieron y le salió bien. Y lo hizo con muchos años. Muchos años. Muy longevo, claro, en la época de los hoteles, de las guaguas mejores, de la comida, no eran las guaguas, y el nivel. No había ya selectiva, caballero. 90 juegos, 10 y pico equipos y mucho éxodo. Bajó el nivel. Y una cosa que hay que entender también. Pocos robadores de bases enfrente de él que no enfrentaron Medina ni Pedro Luis. Sin demeritarlo. En Medina ya lo hablamos. Alberto Martínez, Juan Castro. Pero Pestano muy completo y lo tengo tercero por eso. Pedro Luis también tuvo que chocar con buenos catchers porque estaba Manrique ahí, hasta el mismo Alberto Hernández era buenísimo. Después, Ángel López. No, pero aparte cuando Pedro Luis llegó estaba Medina, y estaba Juan Castro, y estaba Alberto Martínez. Ahora dime, Pestano contra Roger Machado y duró poco. Porque de Sánchez me bateador, pero no entraba ahí. Defensivamente. Meriño después sí, pero no. Peraza me bateador, pero. Que los demás no. Meriño fue el que más sombra le hizo un momento determinado. Y antes igual. Antes tenías a Echevarría, Lázaro Pérez, tenías a Lasco. También. Yo tengo a Pestano, no se confundan, altísimo. Pero a Pestano. Claro. Batió mucho en el playoff del 2010 y hizo lo que hizo, que le dio el título a Villa Clara, que es honrón. Muy famoso. En Matanza de Víctor Mesa del 2013. Otro de los momentos clave ahí. Sí. Pero hubo muchos años que no ganó. Y él fue clave, no la daba. Y eso sí lo vivió. No la daba. Y era el que tenía que darle. Uno de los que tenía que darle era él con Villa Clara, son los periodos que perdieron muchas veces, vergonzosamente. Y no siempre era para que hubieran sido barridos. Y no siempre era para que no hubieran ganado. Y yo le voy a hacer errores claves en juegos claves. Y yo no sé si era como su problema con Víctor Mesa, lo voy a decir aquí. Pero creo que dio algunos juegos a propósito incluso. Entonces, en mi equipo yo no lo tengo tan alto. Y yo me lo puse por arriba a Juan Castro, lo puse por arriba a Lázaro Pérez y lo puse porque nos olvidamos los tiempos antes, por arriba a Alberto Martínez. Y no lo considero mejor catcher que ellos defensivamente hablando. Pero sí, overall integralmente, yo lo pongo en el número 3.
Okay. Mi cuarto, alguien que ya tengo altísimo, ya lo mencioné, Juan Manrique. Manrique, de menos a más como bateador, no era ese bateador, era AO, y de repente se volvió un tipo paciente un home. Bueno, sí. Fue líder de base por bola varias veces. Y es de los primeros de pupilo, incluso en esta pelota evaluada que ha tenido tantos veintitantos años que no sirve ese béisbol. Es lo que está ahí detrás de Muñoz, él, Cepeda, eso de los tipos. Y como catcher, tremendo brazo, tremendo catcher, muy completo. Chocó con Pedro Luis, se salvó con la lesión de Pedro Luis, pero estaba José Raúl Delgado, que nadie te lo menciona, Ángel López, Alberto Hernández, que fueron guantes. Y después coincidió con Pestana. Manrique es un poquito mayor que Ángel López. Y tuvo tremenda carrera, y bueno, están las estadísticas. También no se habla mucho, se fastidió el brazo, pero no se habla mucho de eso. No a los niveles de Pedro Luis, pero sí, también. No sé cómo tú tienes a Pedro Luis. Ese es mi top 4. ¿Cómo tengo a Manrique? Sí. No te voy a decir mi número 3 porque no lo has mencionado. No, y voy a seguir. Mi número 4 es Pestano. Coincido contigo, coincido que es otra etapa de pelota. ¿Por qué lo tengo alto? Todo el mundo lo tiene idealizado porque es el último que se recuerdan. Aparte que fue muy bueno. El caso como ya lo dio mucho. Esos juegos, 10 juegos contra equipos profesionales en cada año de 99. Y él tenía su carisma en hablar y generar noticias. Tremendo catcher. Mejoró muchísimo, pero ofensivamente no lo puedo poner por arriba que dos animales. Su gran mérito, de la manera que yo lo veo, amén de la calidad de pelota y todo lo demás, poderse haber mantenido tanto tiempo a ese nivel, que es muy difícil. Que los demás no podían, porque realmente no puedes mantenerte. Cuando hay nivel de... Pero ojo, los demás se mantenían a ese nivel, por los rivales y por la vida que vivían, estadios, que... Ahora mismo, en los años 80, Alberto Martínez, Juan Castro y Medina, son 3 ¿A quién enfrentó robador de base? A Enrique Díaz. Enriquito Díaz. Pero Enriquito Díaz ya 8 o 10 años. Sí, pero 8 o 10 años, Enriquito Díaz debutó. Entonces, después de Juan Manrique como número 5, mi número 5, y para muchos será una blasfemia, para todos aquellos que peinan mucha más cara que nosotros, para muchos es el número 1 incluso todavía, o el número 2, y yo lo he puesto de quinto, y para otros me van a decir que estoy loco, que no sé, que es el octavo o el décimo, no sé. Pero yo recuerdo, por ejemplo, antes de decir quién es, que en el año 89, y esos recuerdos los tengo guardados, se hizo una encuesta de la prensa deportiva de Linden y sacaron los 2 mejores por posición en los 30 años primero de series nacionales. No series nacionales, de 59 a 89 sacaron 30 años los 2 mejores por posición, y los 2 mejores eran en ese momento Pedro Medina y, que voy a decir, Lázaro Pérez, para muchos el verdadero más completo catcher de ese béisbol. No tiene estadística. Lo que siempre hablamos. Época de palo, bate de palo, bolas muertas, no selectivas hasta 75. Después le sumaron a 0.10 millones en el año 70. Pero estuvo 20 años en la élite. De hecho jugó un poquito más joven que Ricardo Lazo. También coincidió con Ricardo Lazo. De hecho empezó jugando por La Habana, por Industriales. Empezó en Los Files. Después se mudó para su natal Las Villas, actual Villa Clara. Lázaro Pérez Aramonte, el número 27. Catcher vitalicio ahí del equipo Cuba. Bueno, estuvo 18 años en el equipo Cuba. Hay que mencionarlo porque fue el primer gran catcher de ese béisbol, ¿verdad? Bueno, el primero fue ser Ricardo Lazo, el segundo fue él. Sí, pero él duró más que Lazo. No, ese es un y personaje. Él fue más, digamos, importante en esa pelota. Y que echó y jugó hasta los 42 años. Equipo Cuba, desde Chicago 59 hasta el año 77. 18 años en equipo Cuba, hay que mencionarlo. Ahí había años que no había eventos, que había un solo evento, pero él estaba en equipo Cuba como en 64, no hubo evento. Pero estaba ahí. Y fue el mejor indiscutible e indiscutido número 1 de la posición que por 10 años. Y estaba Ricardo Lazo, y estaba Ramón Echevarría, y estaba que era mucho más joven que él y más estampa y que con más futuro y que supuestamente bateaba más que él también en un momento determinado. Evelio Hernández, que tiene que estar en la cooperación. Que casi no se menciona, porque prácticamente... Sé de los grandes y me duele sacarlo de los 10. Evelio se le acostó su carrera, jugó 10 años nada más, por razones personales. Se fue al béisbol con 30 años. Un catcher con 30 años, imagínense. Pero volviendo a Lázaro Pérez Aramonte, ¿para qué?
Dicen los que saben, los que lo vieron jugar. Sí. Guapo, timbalujo, inteligente, tremendo brazo, incluso alardeaba de eso, el brazo que tenía. A veces le parecía increíble que a alguien le saliera el robo, que a alguien le saliera el robo. Y bateaba para esa pelota. Y era importante para esa pelota en Azucarero, en las villas y en los equipos Cuba aquellos. Y duró una posición que es muy difícil por batería de José Antonio Huerga, de Rolando Macías y de todos los pitchers que se ven en equipo Cuba. Que para muchos, repito, es el 1-2 de ese béisbol de ese nacional. Que la Villa tenía tremendo picheo en esa época también. No, del 67, 66 al 72, no. Después fue diferente. Probablemente era el mejor pitcher del país. Y sin embargo no era la mejor ofensiva. Y después pasó al revés. Pero bueno, ese es otro tema. Mi quinto, y tengo que tenerlo no en un top 10, en un top 5. Y lo estoy tirando abajo porque son 62 años. Estamos más ricos, imagínate. Estamos pestando, claro. Entiendo. El poder ofensivo de Medina y Pedro Luis. Pero Lázaro Pérez. Pero coincides hasta el 80 que era el mejor. O sea, sí. Del 62 al 80 en series nacionales, es mejor que eche esa pelota. Hasta que aparece un Medina. Y solo el poderío ofensivo. Bueno, en el 89 fue catalogado como uno de los dos mejores. Todavía en el 89. Y ya habían pasado Juan Castro y Alberto Martínez. Claro. Lo que pasa que... no, pero hay que mencionarlo y y tiene tremenda estadística defensiva también, ojito. Que agarró más del 45%, no me chequeé, pero más del 45% de cogido robando. Que aquí se decía en Cuba que más del 40% era un cualquiera. Claro. Y le tocó Ñico Jiménez, y le tocó Wilfredo Sánchez, y le tocó Rey Vicente Anglada. ¿Cuántos son? No, y una pelota de pelota chiquita. De pelota de robar base, tocar bola, bater por atrás del corredor. Gracias. Que después no fue tan así, después fue de batazo y de averaje y de jorrones. Pero esa época eso se perdió. Se robaba base y se jugaba otro tipo de... Eso lo rescató después Víctor Mesa. Y junto con Víctor Mesa, entonces, todos los que vinieron atrás de él, que hubo un momento en los 80 que habían como 8 robadores de base. Sí. Pero nada, y mi sexto, Juan Castro. Para muchos, el más defensivo. Yo pienso que sí, que están, de lo que yo he visto, uno de mis dos defensivos. Eso propongo que va a ser un programa, que va a ser un programa de la rivalidad y quién fue mejor, Juan Castro o Alberto Martínez. Aquí diré algo, pero no me extenderé en eso. Solo quiero recordar que Lázaro Pérez también coincidió mucho tiempo con otro gran catcher que hay que mencionar y puede estar en el top 20, recientemente fallecido, de La Habana, de Industriales. El catcher de San Camaderos, Lázaro Martínez. Que tampoco se menciona nunca. Prácticamente ya para la época era tremendo catcher. Fue importante en su momento, creo que duró poco, no fue tan... Bueno, 14 series nacionales, si mal no recuerdo. Pero al nivel... Y cayó preso en el 82 ya cuando era entrenador. Al nivel de calidad yo creo que no fue tan importante, ¿no? Como un Lázaro Pérez o otros que hemos mencionado. Pero en un momento ahí estaba en el top 2, top 3 del país. Equipo Cuba. Sí, hasta un equipo Cuba. Y también, como hemos dicho antes, desaparece de los fanáticos, desaparece de la prensa. Pero no quería que se me olvidara Lázaro Martínez. Hay que mencionarlo también. Hablé de Juan Castro y me acordé de Lázaro Martínez. Entonces, Juan Castro, el sexto. Juan Castro puede clasificar como el mejor defensivo, no estoy diciendo que lo sea. Para mí está entre él y Alberto Martínez, y ahora voy a explicar una cosa entre ellos dos, que fue la gran rivalidad de la época. Porque Medina era el indiscutible número 1 a hacer el equipo. Después no lo ponían de regular. Pero la bronca para hacer el grado, porque no siempre llevaban 3 catchers, llevaban 2 medianamente, era entre Juan Castro y Alberto Martínez. Un virtuoso, un torpedero filtrando de atrás. Pescaro lo imitó mucho y está bien en imitarlo. Creo que Alberto Hernández imitó a Alberto Martínez, por ejemplo, que fue otro grande Alberto Hernández. Pero Juan Castro dirigió un picheo de lujo, ganador de campeonatos. Mi problema con Juan Castro en la ofensiva, caballero, no era buen bateador. Eso sí, tenía poder a bate. Dio 96 jonrones en 16 series nacionales. Que si juega un año más, llega a 100 jonrones, que eso eran estadísticas importantes. Pero era malo, ponchándose, lento, doble play. No era bateador, no era su función. Un virtuoso. Llegó después al equipo Cuba que Medina y que Alberto Martínez. Repito, si rivalizara con Alberto Martínez, lo favoreció mucho la sanción a Alberto Martínez en el 85, desde el punto de vista de carrera y desde el punto de vista de preponderancia, y hacerlo más seguramente regular en el equipo Cuba. Y la prensa, Alberto Martínez perdió mucha prensa. También le favoreció que decidieron no poner a Medina en el mismo nivel que tenían 8, 5 o 7 años de atrás. Claro, porque era regular entonces Juan Castro después. Entonces decidió. Pero había sido Alberto, entonces pues lo fue él, estando Medina ahí, que era irregular. Yo lo pongo número 3, te voy a explicar por qué.
lo hemos hablado antes, la posición de receptor es defensiva. Juan Castro, tú lo dijiste, un shortstop detrás de home plate, espectacular. Fildeando hasta por atrás, así en bandeja, era el mejor fildeando los flies. Pero no solamente espectacular de bonito, sino que él supo dirigir un picheo. El más elegante de todos. Profesional, como Oliva, Rogelio, Romero, Guerra, Filipino, etcétera, etcétera, etcétera. Por 10 años. Más para acá, Jete, Costa, Ordaz. Y él estuvo ahí. O sea, no todo el mundo puede llevar un picheo de ese nivel, porque esos tipos sí tenían varios picheos. Eran diferentes pitchers. No era tan fácil tampoco que echarle. Y él lo logró y ganaba campeonato. Ahí por eso te voy a dar el número 3. Lo pude ver, como tú, como muchos de ustedes, que lo disfruté. Contrario. Da gusto ver la estampa, esos mototipos. El hombre tenía ahí atrás una manera de fildear única. Pero no es tan fácil encontrarse a un receptor de ese nivel. Yo lo tengo alto, por eso. Entiendo que no batea, entiendo todo. Pero yo no lo pongo por arriba a Manrique, porque Manrique era más completo, más bateador. El Pestano, lo que hizo, la carrera, y los otros dos por el bateo. Y aparte que era más completo, por eso por el bateo. Por eso es que no lo pongo más alto. Y yo lo puse por arriba de Alberto Martínez, que para mí era mejor que Juan Castro como catcher. Alberto Martínez tuvo que dirigir un picheo peor de años, tuvo que ser un catcher más inteligente. Sí era mejor cogiendo, robando, mejor brazo. En el mascoteo, Juan Castro y él estaban ahí. Alberto Martínez era más sobrio, más por la escuela, más a lo que se pide aquí, no ese espectáculo de showbound y eso. Fildeando fly, yo creo que sí, que Juan Castro lo superaba en el tamaño, en estatura, en elegancia, en el chamatotipo. Juan Castro, los dos eran nulos al bate, pero Juan Castro tenía poder, Alberto Martínez no. Es por ese detalle que lo pongo un pelín. Y Alberto Martínez perdió preponderancia de béisbol cubano cuando lo suspendieron en el año 85, que ya después lo que hizo fue hacer preselecciones, pero más nunca ha sido equipo cubano. ¿Por qué piensas que y perdió media serie, en ese año perdió media serie nacional? ¿Por qué piensas que Alberto Martínez es mejor defensa que Juan? Los cogidos robando y los promedios fildeando. Revisen para que vean. Cogía robando para arriba 50%. Sí, cogido robando lo mejor. No, mejor. Un brazo. Todavía en el año 98 en Ciudad y los Juegos de Estrella, nadie la coló los activos y él la coló. Y llevaba 10 años sin jugar. Y vamos, que no es santo mi devoción por algunas cosas. Pero como receptor defensivo, te puedo poner a Juan Castro. No te puedo más nadie por arriba de él. Ahí Juan Castro con él ahí. Ese es el gran debate que después es otro programa. No es el de hoy. De hoy es hablar de todos. Entonces, en mi caso, doble empate. Medina y Pedro Luis. Pestano, Manrique, Lázaro Pérez. Lázaro Pérez llenó una época que no pudo llenar ni Alberto Martínez ni Juan Castro, caballero. Muchos años. Muchos años. Juan Castro. Juan Castro. Pues 6. Alberto Martínez. 7. O sea, Alberto Martínez es el 7º, que para mí es más defensivo. Voy para la época de antaño. Ricardo Lazo, que si hubiéramos hecho el programa cronológicamente en series nacionales, ese es un personaje. De La Habana, Industriales. De antes venía a jugar en la época amateur, de los telefónicos, de los 50. Incluso un poquito mayor que Lázaro Pérez. Y se atacó antes y mejor que Lázaro Pérez. Hasta que Lázaro Pérez, bueno, lo desplazó en ese béisbol. Pero Ricardo Lazo, bueno, murió en un lamentable accidente doméstico. Todavía sabe de Ricardo Lazo. Hasta los peloteros que he entrevistado aquí. Dicen que cuando había un foul así, tiraba y sabía si era o no estaba adentro o fuera. Tenía una noción. Ganaba de campeonato con la Industrial de aquello. Yo sé que era otra pelota, nadie tenía. La Industrial no tenía rival, pero bueno, lo hizo. No, estuvo ahí con Lázaro Pérez. Las estadísticas no acompañan por los juegos que jugaba a Ricardo Lazo, ni al que voy a decir el siguiente. Yo habría que poner a Ariel Sánchez, a Giovanni Peraza, a Rolando Meriño, a otros, pero son 62 años. Yo quiero hacerlo, esto lo voy a hacer por décadas. Y ahí sí es más demandante, porque ahí sí se puede pecar de ser más injusto y si no se hace bien hecho. Pero con 62 años muy difícil, muy difícil. Entonces mi número 9 de Oriente también, el Chava, que murió hace poco, Ramón Echevarría. Claro, hubo un momento que estaba Lazo, estaba eso, pero también estaba Ramón Echevarría. Eran los 3. Importante, los 3. Y él fue por muchos años el acompañante de Lázaro Pérez. Hasta que Evelio lo desplazó en ese rol, también más edad. Importantísimo con aquellos equipos orientales, Mineros, Equipo Cuba. Vuelvo a lo mismo, no tiene la estadística de mi amigo Meriño, no la tiene, pero yo dejo fuera un Ramón Echevarría. Duró también, duró también, fue longevo. Pero eran series de pocos juegos y selectivas, muy difícil. No suma. Sí, fue de los fundadores de la serie nacional que duró bastante.
y tantas series. No suma estadística y palidece con nosotros, pero hay que analizarlo por el momento y el impacto que tuvo cuando le tocó. Lo peor es mi décimo. Mira, claro, tengo muchos nombres a mirar ahí. Evelio Hernández, nombres. Roger Machado, Osvaldo Arias, muy completo. Ariel Sánchez, José Raúl Delgado, Giovanni Madera, de los brazos que más me han impresionado a mí. Ahí hay varios. De Alberto Martínez, pero de Giovanni Madera. Hay varios. Pero ¿Por cuál te vas? Yo sé que no lo va a acompañar la estadística porque jugó 12 años nada más. Pero esos 12 años jugó solo 8 regulares. Se fue del béisbol cubano con 29 años. ¿Qué es un quecho con 29 años? Y no porque sea amigo mío ni lo conozco, un saludo para ti. Lo pienso firmemente. Incluso en un momento determinado, su bronca era con Alberto Martínez, que jugó mucho más que él regular en Holguín y en Mineros. Y fue el que decidieron ponerlo regular, pero poner Alberto Hernández, un saludo para ti también, que está pendiente de la entrevista. Yo tengo altísimo a Alberto Hernández. De hecho, mi bronca es entre Alberto Hernández y él. Si es por el equipo de Cuba, es Alberto Hernández. Si es por lo que yo vi de más completo, porque tenía poder a bate, dio 115 jonrones, repito. Y ganó varios campeonatos. Ganar el campeonato no significa nada más, pero es que él sí fue importante. No, pero en la posición sí se... El Diablo López, Ángel López. 115 jonrones, sí bateaba, tenía sentado a Ariel Pestano, que si sabía de los juvenil que era un caballo, lo tenía sentado y no iba a jugar nunca como nunca jugó. Bueno, en los últimos años les daba un jueguito dominical. Los últimos 1 o 2 años. Es que Ángel López fue en esos años de Villa Clara que ganaron campeonato. López hizo equipo Cuba, pero seleccionó siempre. Es más, de los más completos que había ahí era él y Manrique. Y no la bronca era con Manrique porque pero el ofensivo, pero ya no estaba bien del brazo. Y Alberto Hernández no comía ahí como integral. Sí como que es defensivo. Pero ojito con Ángel López del 92 al 97. Chequen, yo tengo todo eso para ver. Chequen. Importantísimo. Nadie lo miraba. Un brazo como el que más. Inteligente, corajudo. La famosa jugada aquella con Belén Rodríguez. La lamentable con Lázaro Vargas. Y ganador de campeonatos, selectivo 89 con los Villas y 3 campeonatos seguidos con Villa Clara. Siendo clave. Clave. Ese es mi décimo. Alberto Hernández, posiblemente el mejor guante de su generación, se desarrolló y le dieron al equipo Cuba cuando vino la lesión de Pero Luis. Y José Raúl Delgado llenó un hueco ahí en un tiempo corto, que cuando entró Alberto Hernández, que se impuso, pues se decidieron por la defensa de Alberto Hernández. Ese yo lo tengo muy alto, ese está ahí en la tremenda maestría deportiva como catcher. Ojo, que batió bien en 2 selectivas, las 93 y las 95, pero no era bateador, caballero. También se fue del país, también las estadísticas. Perdió, si no, yo no tengo duda que Alberto Hernández y Ángel López están entre los 10. Tú sabías que sacaron a Echevarría y a un Lazo a lo mejor. Sí. O no sé a quién. Qué difícil es. Osvaldo Arias. Muy completo. Y muy vilipendiado, muy mal mirado, nunca fue atendido. Mejor que Ariel Sánchez, más completo. Ariel Sánchez tal vez más bateador y más mediático, más a un equipo Santi Espíritu después. Cienfuegos ya fue al final de su carrera, que Cienfuegos fue competitivo. Pero Osvaldo Arias, bueno, la pila con Ronald tiene también y muy completo defensivamente. José Raúl fue... José Raúl Delgado no era jardinero, no era catcher, era jardinero de tercera base. Y se tuvo que hacer catcher, tenía en Santi Espíritu a Víctor Muñoz. Y tenía a Alberto Martínez y tenía a Pedro Palacio y los 12 selectivos como catcher. Y del guante a palo que era, se convirtió en un buen catcher y hizo equipo Cuba 89, 90, 91, 92, 93. Yo recuerdo. Fue regular en el 91, tremendo poder al bate, tremendo bateador, tocador de bola rápido, jugaba agresivo, a veces un poco cochino jugando, picaba y cortaba. Pero tremendo pelotero, tremendo bateador, importantísimo. Lo tengo muy alto. Ariel Sánchez, ya sabemos. Mariño, altísimo, Mariño puede ser el 10. Tremendo bateador. Pero bueno, tuvo un Fran Tamayo y tuvo un resurgir después con la muerte de Tamayo Meriño, pero como bateador, es que eso es lo que quiere hablar ahora. Yo tengo un grupo de catcher como bateador que después de Medina y Pero Luis, está Meriño, está Peraza, está Ariel, está José Raúl, está el tunero Alarcón, está Modesto Larduet, importantísimo. Roger Machado está dentro del grupo, los muy defensivos, están en top 10, top 20, perdió carrera, 14 años de aquella lesión que tuvo. Fue por años el segundo, incluso hubo quien osó decir que era mejor que Pestano. Yo no lo creo, siempre dije Pestano superior. No, pero sí pasó. Sí, pero no. Esos años 94, el 98 se hablaba, del 98 al 2002 se hablaba de eso. ¿Quién se me queda?
Un Barrabí no llega ahí, por ejemplo. No llega ahí. Pauló no llega ahí. Pauló, lo que pasó con 21 años, lo sacaron de la pelota con 27 años. 27 años Pauló, pero Pauló era el segundo catcher más completo del país en ese momento, por su ofensiva. En ese momento, repito. No, Barrabí no llega tampoco ahí. Un Pedro Cruz tampoco, la gente como Güey, Miguel Sayas, quedó a deber, tremendo talento, pero quedó a deber. Morejón. Francamilo Morejón. No me cabe, caballero. Estaba un 20 o un 30, no me cabe. Yo sé que hizo tremenda historia después, yo me quedé asombrado, lo que mejoró, lo que ya no estaba ahí ya. Pero él no jugaba en una época cuando estaba Ricardo Miranda, Iván Correa, Leonel Díaz, Juan Bravo, Pedro Medina, Armando Ferreiro. Dentro de la capital, perdónenme, me tengo que decirlo. Un tema interesante, la capital. Mira cuánto dije, Juan Bravo, oye. No, la capital tenía. Y Medina. Santi Esteban. Francisco Santi Esteban, cuidado, aquello fue tremendo. Casamayor. Saludos para ti. Leonel Díaz, Miranda. Como el sketcher ahí, y ahí ya, está. Sabemos de Medina. Correa. Francamilo Amor no hacía el Metropolitano en esa época, ahora van. Habían 5, 6, 7 catchers de un nivel competitivo. Evelio Hernández. Fue el que sustituyó en el equipo de Cuba a Ramón Echevarría y por momentos fue regular, incluso por arriba del veterano ya Lázaro Pérez. Se fue joven de la pelota y ahí se fue como catcher. Se fue con 30 años, con un catcher con 30 años. Esos tremendos catchers que si hubiera seguido, ojo que hasta Medina la tenía difícil de ser regular a un momento determinado ahí. Otro que no llega al nivel, Roberto Massa. Roberto Massa, sí, la selección en 80. No, Matanza tuvo varias gente, sí. Arencibia, no llega ahí. Son, lo dijimos al principio, muchos años, mucho nivel. Pero Luis Dueña, Pinar del Río. Pero Luis Dueña, Pinar del Río. Pedroso, Escudero, mucha gente. El sobrino, Lázaro Arturo Castro. Lázaro Arturo Castro, a mí me gustaba como que echaba. Era un bateador zurdo interesante. Sí, era complicado. Y agarrar industriales, los horrores del Rayfield, ¿para qué? Pero bueno, ese es mi top 10. Ferreiro. Armando Ferreiro, lo mencioné entre la gente de la capital y fue importante en un momento determinado, 90, 92 allí. Sí, aquel playoff del 86. A veces ponía a Medina en primera o a Medina en designado, en industriales. Tenía su poder número 13. Sí. Levantaba la bola. Me quedo bueno ahí por el FL ahí. Entonces, repito, mi top 10. Y ahora va a fajarse conmigo. Pedro Medina y Pedro Luis son dos. Pestano, Manrique, Lázaro Pérez, Juan Castro. Lo he pensado mucho. Alberto Martínez, Ricardo Lazo, Ramón Echevarría y Ángel López, sí, a pesar de los Alberto Hernández, a pesar de los Rolando Meriño, a pesar de hace mucho la incompetencia, algunas personas ahí han puesto unas estadísticas y te ponen la base, los cogidos robando. El único de los de antaño, de los que he mencionado aquí, es Alberto Martínez. Todos los demás son los catchers que han jugado del, no sé, de la pelota, del 96 para acá. Bajar al nivel de la pelota, la gente no roba igual. Eso Medina tuvo que echar en contra de Uquiola, en contra de Isasi, en contra de Alfredo Sánchez y Juan Castro en contra del señor Víctor Mesa. Aquello era un dolor de huevo. Sí. O sea, Jorge García Carrión. No. Y otra tuvo Ruta o Malinares. Madera. Y Malinares. Madera. O sea, había. La Madera. Era muy difícil. Baró. Baró, después entró Enrique Díaz. Entonces ya no. Aparte, el catcher no solamente es los cogidos robando, es cómo diriges el juego, cómo diriges el picheo, y los favores y los errores, eso, y el promedio defensivo. ¿Y cómo diriges el juego de pelota? Por eso yo tengo a Juan Castro alto. ¿Tú te entiendes? Pedro Luis, bateo Pedro Luis por encima de todos. Medina 2, tengo a Juan Castro 3, tengo a Pestano 4, tengo a Manrique 5. Me voy a ir con Alberto, Martínez, porque realmente la defensa de Alberto Martínez. Era punto y aparte, eso para un programa. Te voy a decir algo, voy a irme con Angelito López. Porque Ángel López, si Ángel López no se va del país, Ángel López se queda más. Claro, Pestano juega en el 2004, creo. Ya con 30 años. Si yo creo que Ángel López podía haber hecho mucho más. Voy a seguir en las villas, Lázaro Pérez. Lo que tú acabas de mencionar, tuvo mucho tiempo en el equipo Cuba. Fue súper clave en el equipo Cuba, importantísimo. Voy a ponerme en el 9 Echevarría, por la misma razón. Es difícil en esa época estar 10, 15, 18 años con esas condiciones de pelota. Recuerden las condiciones de pelota. Condiciones malas de béisbol, esa gente no tenía, dormían en los estadios, lo sabemos, la comida, los transportes, caminar de Guantánamo a Pinar del Río, una guagua aquella, señores, había que las mascotas aquellas, no hemos hablado de las mascotas. Era complicado. Juan Castro de una mascota y voy a irme con un día que va a ser polémico y es Arias. Eduardo Arias. Porque Arias fue completo,
muy completo y no visto, no mirado. Arias, ahí es donde tengo yo el problema con la selección. Arias en su generación, nada más que tuvo por delante seguro, Ariel Pestano. Pestano. Punto. Y si estoy poniendo Pestano, 4, 5, 3, 8, 6 o lo que sea. Yo me fui por la historia y la leyenda de Ricardo Lazo. Mucha gente lo tiene a Pestano con el nivel, eso es otro punto que hay que analizar. Si este área era completo, la prensa no le hace caso o lo que pase, o no, y le van al equipo de Cuba muchas veces. No se echa a ver. A veces ahora más Ariel, que yo creo que me lo merecía menos que Eduardo Arias. Pero es completo, entonces si vamos a mirar qué es completo en esa pelota, lo que hablamos, Manrique, Pedro Luis. No, yo no pongo a Arias por culpa de Ricardo Lazo y Ramón Echevarría. Y entiendo Lazo, igual era otra etapa, pero en esa etapa creo que Echevarría y Lázaro Pérez. Si no, conmigo entra Eduardo Arias y entra Rondo Marín. Rondo Marín fue muy importante. Ahora, la posición, contrario a lo que muchos puedan pensar, tenía tremendo talento en ese país. Lo que pasa es que no es un Muñoz. Incluso en los 90, bien, Machado y el otro. Que se destaca muy por encima, tú sabes. Es otra posición diferente porque la receptoría tiene otras cualidades, otras características. Pero da dado mucho talento y es una de las más polémicas. Porque puede haber quien ponga Pestano número 1, perfecto. O sea, Juan Castro, todo el mundo le pone a Juan Castro, no puedo ponerlo por la ofensiva, caballero. Puede también aquí y Pestano por el nivel que jugó en Cuba. Pero mi número 1 es Pedro Luis. Porque de nuevo, Pestano hubiera bateado menos en la época de Juan Castro. Y Juan Castro hubiera bateado más en la época de Pestano. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que uno hubiera sido mejor que el otro. Y pero no solamente eso, si colocas a Pestano en los años 80 con Alberto Martínez, con Medina, con Juan Castro, Rafa Trabajo, y si pones a Juan Castro ese defensivo en el año 2001, hubiera sido el mismo significado de Pestano. Porque no había mucha gente defensiva. O sea, el asunto es la competencia para un equipo de Cuba, que es lo que la gente quería hacer ahí. En el 60, en el 70, en el 80, bajo 90, estaba difícil. Te dicen que Pestano, que claro, fue un clásico mundial, a dos clásicos mundiales, lo vieron, pero no sabemos lo que hubieran, si hubieran visto a Juan Castro, a Alberto Martínez o a Lázaro Pérez en su época. Logró meterse a un nivel, Pestano, a un nivel competitivo. Hasta 2013. Mucho tiempo, que eso es quedárselo. 16 años. Eso es quedárselo. 16 años en la élite. Y yo creo que dirigía el picheo, yo creo que a veces se le iba la mano en la manera de... Sí, en la parte, pero estamos hablando de se mantuvo en esa pelota, o sea... Y se endiosó y se engrió, sí, hicieron bien ese tiempo de Cuba que no le llevaron, la gente se olvida las cosas, pero bueno, eso fuera de este tema. Pero está polémico, me gustaría oír los comentarios, me gustaría... Atáquenlo, a mí nada más, ¿ok? A mí nada más me gustaría oír la... repito, aquí hay dos grandes grupos, ofensivos, defensivos y completos. Sí. En los ofensivos está Giovanni Peraza también. Poder descomunal, pero bueno. Claro. Polemicen, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas, activen la campanita, den like, suscríbanse al canal y únanse al club Amigos Jorroneros. Y compren el libro de Fernando, que lo van a ver en pantalla, y compren los míos, que ahora también van a ver a uno. No va a ser el último, el más reciente, ¿ok? Un abrazo, que iba a Cuba, que iba a Cuba libre, que iba al béisbol. Gracias. Gracias a ti, Fernando, también.